Igualdad, el podcast de lo que sí importa. Buenos días, bienvenidos a Igualdad, el podcast de lo que sí importa. En esta entrevista, en la que abordaremos un tema de gran sensibilidad y relevancia, la eutanasia en España. Desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2021, muchas personas han expresado sus opiniones sobre este derecho a morir dignamente. Hoy, junto a nuestras invitadas, Noelia y Cheti, exploraremos el impacto y las implicaciones de esta ley. Queremos agradeceros antes de nada por estar aquí, por compartir con nosotros vuestra experiencia y perspectiva sobre un tema tan importante. Esta conversación buscará no solo responder a preguntas técnicas, sino también conectar con el aspecto humano y sentimental de esta realidad. Bueno, pues como las presentamos antes, hoy están con nosotros Noelia Ordieres, que es trabajadora social, experta en derechos del paciente al final de la vida y actualmente es concejala del Ayuntamiento de Gijón por Izquierda Unida. Y después también tenemos a Cheti, que es hija de Enrique Rodríguez Cal, deportista olímpico asturiano, que falleció en noviembre de 2022 a causa de esclerosis lateral amiotrófica. Para comenzar, nos gustaría plantearos una pregunta sencilla pero profunda. Si tuvierais que definir la eutanasia en una sola palabra, ¿cómo la definiríais? Para mí, dignidad. Para mí también. Estamos de acuerdo entonces de que Para mí también, sí. la definición es la misma para ambas. Sí. Bueno, ahora hablando de la percepción pública, Noelia, ¿cómo crees que la sociedad en general percibe la eutanasia? ¿Crees que en España estamos preparados para discutirlo abiertamente? Yo creo que sí, fíjate, las encuestas del CIS desde desde hace 20 años aproximadamente, ya daban unos datos de aprobación de la sociedad de una ley de eutanasia, de una posible ley de eutanasia, en torno al 70, el 80%. En el momento actual es una ley que, aunque le faltan muchas cosas y habrá que matizar y mejorar, que es aprobada por la inmensa mayoría de la sociedad española. Es verdad que en España, bueno, la muerte sigue siendo un tema tabú a la hora de abordarla y de enfrentarnos a ella, pero sí, yo creo que España no solo está preparada, sino que lleva muchos años reclamándolo. ¿Tú, Cheti, qué opinas al respecto? Pues creo que también que la sociedad también está preparada para hablar del tema, que se debe de hablar del tema y que es muy importante que la sociedad esté preparada para ello, porque es muy necesaria esta ley. Nos comentabais que había tabú sobre la muerte. ¿Cómo consideráis que debería informarse a la sociedad para evitar esos prejuicios y fomentar una comprensión más empática sobre la eutanasia? Noelia, ¿nos comentas? Sí, bueno, a ver, lo primero de todo, mira, os pongo un ejemplo que lo puse en muchas ocasiones en conferencias públicas, incluso tutorizo trabajos de fin de máster en la Universidad Oberta de Cataluña y lo hablo muchas veces con el alumnado. Un niño, ¿no? Tenemos en nuestra casa cualquier peque de 3 o 4 años. Pierde su muñeco favorito, ¿no? A Peluchín. Pierde a Peluchín un día y ¿qué hacemos normalmente las familias? Montamos unas búsquedas exhaustivas, salen los medios de comunicación, el prime time pidiendo por favor que se encuentre a Peluchito, ¿no? Eso es algo habitual que hacemos para proteger a nuestros hijos o nuestras hijas ante una pérdida que para ellos, ¿no? Para ellos y para ellas, con 3 o con 4 años, es una pérdida muy significativa. Lo que podría ser el equivalente a un abuelo o una abuela en términos de cariño, porque al final es una pertenencia a la que quieren muchísimo, ¿no? Les estamos negando su primer duelo, ¿no? A un niño o una niña de esa edad le negamos el primer duelo. ¿Lo hacemos con la intención de protegerlos de un sufrimiento? Sí. ¿Lo estamos haciendo bien? No. El amor a veces nos hace que no hagamos las cosas bien. Entonces, en este tema estamos proporcionando que la muerte sea un tema tabú precisamente porque los duelos los negamos desde el inicio de la vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hace falta mucho por avanzar. Insisto que ahora es mucho más fácil hablar de la muerte, bueno, porque tenemos documentos de instrucciones previas, porque ya hay una ley de eutanasia. La ley de eutanasia lo que puso encima de la mesa es que estemos obligados a hablar de ello. En el ámbito familiar, en el entorno de los amigos y las amigas, en el entorno laboral, ¿no?
pero fijaros hasta qué punto, ¿no?, la muerte es tabú, o ¿no?, la desaparición de algo que queremos es tabú, que desde el inicio lo que intentamos es proteger. Y la muerte, como lo vemos como algo negativo, tendemos a protegernos de eso, ¿no? Nadie se quiere morir, evidentemente. Yo sí puedo decir algo, tienes razón, porque cuando nos tocó a nosotros, teníamos un familiar de una edad, no era tan pequeño como 3 o 4 años, era un poco mayor, muy cercano a mi padre, y se negó a ver a mi padre, ¿no?, en el transcurso de la enfermedad, porque él decía que bueno, que no lo quería tal, y no se le dijo nada, se le dejó, que se respetó, que no fuera a ver a su abuelo, y yo no sé hasta qué punto, lo que dices tú, es evitar el sufrimiento. O sea, teníamos que haber igual forzado un poco que esa persona fuera a ver a su abuelo y que lo viera en silla de ruedas, que lo viera postrado en su cama, que lo viera comiendo con una pajita, ¿no? Y haber evitado todo ese... Bueno, yo no lo sé si hasta el punto, no sé qué edad tiene, pero hasta el punto de obligarlo, ¿no? Yo creo que tampoco sería obligar, pero lo que sí que creo que es que tenemos que normalizar la enfermedad y el sufrimiento, porque es algo que tenemos en nuestro día a día de manera habitual todos los días. Entonces, claro, nuestros hijos y nuestras hijas, claro que sufren, ¿no? Pero de alguna manera explicarles la realidad. Esta persona se va a morir y el tiempo que ahora no pasemos con ella, ¿no?, luego ya no va a volver, ¿no? Evidentemente ninguna persona se quiere enfrentar al sufrimiento, y menos una persona muy joven, un niño o una niña, porque al final ni siquiera madurativamente están preparados para absorber ese tipo de información, pero sí que los podemos ayudar a ese trance, ¿no?, a prepararlos y efectivamente hablar de que el final de la vida está ahí y lo vivimos todos los días, ¿no? Es difícil, evidentemente. Insisto, sobre todo porque cuando nosotras no estamos preparadas es muy difícil que le podamos transmitir a las personas con las que convivimos, a nuestros hijos y a nuestras hijas, que esto es así, que va a pasar y que el sufrimiento físico o emocional forma parte de la vida. Noelia, desde una perspectiva más técnica, ¿podrías explicarnos en qué casos se puede aplicar la eutanasia bajo la ley actual? ¿Y cuáles son los criterios que se utilizan para tomar esta decisión? Bueno, la ley lo que dice que son enfermedades incurables que generan un sufrimiento grave, irreversible, ¿no?, en el paciente. Podríamos entrar a debatir, ¿no?, sobre la ley, sobre qué casos son esos y sobre qué situaciones lo generan. Es verdad que en España la ley que tenemos es una ley muy garantista, es decir, tiene muchos mecanismos de protección del paciente, de la persona que la solicita y también de los profesionales sanitarios, ¿no? Son casos muy concretos, es una ley que no está abierta, ¿no? Algunos de los discursos que se elaboraban en torno a la ley de eutanasia negativos, ¿no?, sobre todo por parte de, evidentemente, la derecha y la extrema derecha, era esta cuestión de la pendiente resbaladiza, ¿no?, de que de repente íbamos a mandar a todos nuestros abuelos a morir allí, ¿no?, porque no queríamos hacernos cargo de ellos, ¿no? No, esto no es así. Al final son casos muy concretos, muy determinados, que tienen que estar avalados por 2 profesionales y después por una comisión de garantías que certifique que efectivamente cumple todos los requisitos. Es una ley que tiene muy claro cuáles van a ser los supuestos en los que puedes solicitar la ley de eutanasia y que, en mi opinión, deberán abrirse, ¿no?, al debate en unos años, ¿no? Es verdad que es una ley que acaba de nacer y en otros países como Bélgica ¿no?, ya se abre a otros supuestos en los que a lo mejor no es tan sumamente restrictivo. ¿Qué sucede si un paciente, por ejemplo, no puede expresar su consentimiento, pero ha dejado un documento con instrucciones previas? Cheti, nos consta que tu padre tomó la decisión de realizar esta práctica con anterioridad. ¿Cómo se manejó esta situación o cómo la llevó la familia Bueno, padre? Pues lo recuerdo muy bien porque tampoco pasó hace mucho tiempo. Cuando él vio a mi padre, siempre fue una persona muy deportista. Se pasaba los días corriendo, subiendo al Morfoli, todas las carreras populares. Su vida era el deporte. En cuanto vio que se iba a quedar postrado en una cama, dijo que no quería vivir, que se quería morir, y lo repetía todos los días. Me quiero morir, me quiero morir. Pedía por favor que le abriéramos la ventana para poder tirarse, con lo cual no podía porque ya no podía mover. Y yo tampoco lo iba a tirar, porque claro está.
Entonces, cuando dijo que quería solicitar la eutanasia, es que tampoco hay mucho que hablar, ni mucho que... Simplemente hay que respetar a la persona y ver en qué situación está y que si él no quiere seguir viviendo así, aunque no tenga dolores, porque mi padre creo que dolores, lo que era dolores, no tenía. Tenía dolores de cabeza, muchos. Le dolía mucho la cabeza de pensar y de verse así. Entonces no hay nada que hablar. Hay que ayudarlo y ir con él y respetarlo, nada más. Se respetó la decisión. Sí, claro, claro. Además, desde el primer segundo, y mi hermana, tanto como yo, como mis hijos, que éramos los que estaban con él, pero desde el primer momento. Noelia, bajo tu opinión, ¿existen aspectos del proceso actual que podrían mejorarse o ajustarse para que sean aún más accesibles y seguros? Sí, mira, bueno, tanto como más seguros, no. Porque la ley es una ley muy segura, insisto, ¿no? Lo que os decía antes, una ley muy garantista. España introdujo muchos mecanismos para conseguir también un amplio consenso en la Cámara, ¿no? De su aprobación, pero más seguro no, porque ya es una ley muy segura. Lo que sí que hay muchos mecanismos a mejorar. En España, ya sabéis que la descentralización de los sistemas de salud, ¿no? Que dependen de las comunidades autónomas, de alguna manera perjudica con este tipo de leyes, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nos estamos dando cuenta después de estos años de la aplicación de la ley es que hay comunidades autónomas donde es más complejo solicitar la eutanasia y que se cumplan tus deseos, tu derecho en este caso, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque los días que tiene que pasar entre que haces la petición y se te aplica la eutanasia se alargan muchísimo. Estamos hablando de que hay comunidades autónomas en las que pasan 100 días y no se aplicó la ley, porque la ley recoge que los profesionales sanitarios puedan ser objetores a la ley, algo de lo que estoy completamente en contra, ya lo estaba hace muchos años y ahora más todavía. Eso dificulta muchísimo, porque en el momento que encuentras un profesional sanitario que es objetor, otro que es objetor, otro que es objetor, a pesar de que la ley sí que hizo una cosa muy bien, que además ahora se traslada a la ley del aborto también, que es esta lista de profesionales que son objetores, precisamente para saber qué profesionales luego tienes disponibles para que te ayuden a gestionar este derecho. Eso aún así lo dificulta todo, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema a mejorar de la ley, ¿no? El tema de la objeción de conciencia, de cómo se regula y de cómo se establece, y después la propia imposición a las comunidades autónomas para que el derecho le llegue a todo el mundo, indistintamente que estás en Asturias, que en Asturias funciona muy bien, a que estés en la Comunidad de Madrid, o estés en Murcia, o estés en cualquier otra comunidad autónoma, ¿no? Yo creo que esos serían los aspectos a mejorar. Como digo, de seguridad no hay ningún problema de seguridad. Al contrario, insisto, es una ley muy muy segura tanto para el paciente como para los profesionales sanitarios, en este caso, que no quieran estar dentro del proceso, y yo creo que lo que tiene que mejorar precisamente es el acortamiento de los plazos. Estamos hablando de enfermedades como la que nos está comentando Cheti, ¿verdad? Sí, sí. Cheti es la ELA, ¿no? Pues fijaros, son procesos de enfermedad que ya llevan muchísimo sufrimiento generado en meses, ¿no? Y años. Entonces, cuanto antes, en el momento que las solicitas, cuanto antes pase ese trance, mucho mejor. En enfermedades como un cáncer, ¿no? Que ya a lo mejor está en un estadio avanzado, etcétera, etcétera, una vez que inicias esa solicitud, debería ser todo lo más rápido posible, ¿no? Yo creo que los aspectos a mejorar en la ley tienen que ver con eso. Y luego introduciría otro tema que es complejo, pero, por ejemplo, las personas menores de edad que no están recogidas en la ley, y que yo creo que en algún momento tendremos que abrir ese melón, como ya ha pasado en otros países, además de las enfermedades de salud mental, que si no sé si lo traéis por ahí, porque ya sabemos también que genera mucho debate y mucha complejidad, que sí están recogidas, pero bueno, que está costando un poco que ese tema podamos debatirlo con normalidad y entender qué enfermedades sí, qué enfermedades no. Tú, Cheti, después de tu experiencia que has vivido, ¿qué opinas? ¿Existen aspectos de este proceso, como comentaba Noelia, que se puedan mejorar? Bueno, estoy con ella. Los tiempos son fundamentales. Para mí se me estaban haciendo muy largos, me imagino que para mi padre más todavía. Lo que pasa que, bueno, mi padre tuvo la suerte o mala suerte, ya no sé ya cómo decirlo, de que no le llegó ese procedimiento de la eutanasia porque
falleció antes porque dejó de tragar y él tenía hecho el testamento vital, que eso también ayudó a terminar también primero con su sufrimiento. Pero sí, los tiempos son muy importantes. Lo demás no tengo ninguna... Nos comentabas antes que tuviste que ir a entregar los papeles, a registrarlos al SEPE. Sí, bueno, es que yo creo que ese edificio tiene como más competencias, ¿no? Pero bueno, es el paro, es donde vas a pagar la contribución, es si tienes algún problema con alguna viñeta del coche, con si quieres solicitar alguna prestación, cursillos del paro, pues allí es donde tuve que ir a echar la solicitud. Ya. Porque es una solicitud. Sí, claro. Sí. Sí, tu caso responde claramente a, bueno, ¿no? Nos comentabas antes que era el inicio de la ley también, ¿no? A cómo se implantó la ley, que eso sí que fue otro problema, cómo se implantó la ley y cómo los equipos no estaban preparados. Claro. O sea, las comunidades autónomas no habían preparado previamente a sus equipos de Claro. profesionales, ni a los registros, entonces de repente tú te encontrabas con una solicitud de eutanasia adelante de un profesional sanitario que no sabía qué hacer con ella. Claro. ¿No? Ya estabais los dos en la misma Entonces era situación. como, ostras, ¿qué hago con este papel? Y esto, ¿cómo va esta movida, no? De repente, ¿no? Entonces, eso, hasta que, es verdad que Asturias ahí sí que se puso las pilas bastante rápido. En el momento que se detectó que esto, evidentemente, había un fallo, se puso a trabajar sobre ello y luego los profesionales sí que recibieron muchísima formación. Pero claro, efectivamente nos encontramos casos como así que son... La solicitud se sigue echando ahí, ¿eh? En registro. Sí, porque pregunté todavía el otro día. Y sí, eso yo creo que hay que buscar otro sitio un poco más... Desde luego. O que los profesionales faciliten. Al final la familia está pasando por un proceso complicado Sí. y desconocido en muchas ocasiones, porque si no te ves en la situación no conoces el proceso. Y de repente tienes que estar buscando dónde entregar este papel, darte cuenta que es en el SEPE. Sí. Dices tú, pero qué frialdad... ¿Con qué frialdad se está tratando el fallecimiento de mi padre, Sí. en este caso? Es un documento que no debería salir del centro sanitario. Claro. O sea, desde luego, ¿no? El trámite tendría que ser dentro del centro sanitario y a partir de ahí que se inicie la solicitud. Entre otras cosas, porque, un poco por lo que decís, no solo por el tema, ¿no? Que es absolutamente frío ir al registro, sino porque ¿por qué tengo que ir yo al registro y que la persona del registro sepa que yo voy a solicitar la eutanasia cuando es un proceso totalmente confidencial, personalísimo, etcétera, etcétera? O sea, no, aunque ese funcionario, esa funcionaria tenga la obligación de guardar la confidencialidad sobre los datos que maneja, ¿no? Pero pues, Claro, además es que coincidió que cuando me senté en la mesa, ¿no? Y había el cristalito este que había ahora por lo del COVID, bueno, y la vi como riéndose, ¿no? Hablando por el móvil. Claro, yo la entiendo porque ya estaba ajena a todo lo que yo traía, lo que yo iba. Pero fue como todo, como muy feo, como muy frío, como muy... Yo la quería en ese momento y yo pensaba, te estás riendo y vengo a traerte el papel de la eutanasia de mi padre y tú estás ahí con el móvil riéndote. O sea, fue todo como... No sé, no sé si un poco feo. Pero bueno, es un aspecto a mejorar. Sí. Para algunas personas el principal argumento a favor de la eutanasia es que es un alivio del sufrimiento. Esto ya lo comentamos un poco sin profundizar mucho, pero ¿cuál es vuestra visión sobre el sufrimiento para optar por este derecho? Pues, bueno, yo antes os decía la palabra dignidad, ¿no? Como referencia, lo que me evoca la ley de eutanasia, pero si tuviera que poner otra sería libertad. Es decir, la autonomía que tenemos sobre nuestra propia vida, sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? Y sobre las decisiones que tomamos sobre él. Yo creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con que al final el sufrimiento lo determinas tú, que eres la persona que mejor te conoce, nadie más, ¿no? Es verdad que evidentemente, pues esto no estamos preparados para otro debate, está recogido en una ley y la ley te marca qué tipos de sufrimiento son admisibles, ¿no? Fíjate, hablabais antes del documento de instrucciones previas, del testamento vital, la importancia vital que tiene ahora mismo ese documento en el inicio de los trámites de una ley de eutanasia cuando tus capacidades no están, ¿no? Y os voy a poner un ejemplo que se puede dar y que puede ser complejísimo. ¿Qué es el sufrimiento para ti? Para mí, me encanta el ejemplo de tu padre porque para mí el sufrimiento mayor sería que mañana no pudiera ir al monte. Mi sufrimiento, porque mi vida está en torno a cuando me calzo las botas de montaña y me quiero subir a Picos de Europa a pasarme un fin de semana. Es que es mi vida, decidí que fuera así. En el momento que yo no me pueda calzar las botas para irme al monte los fines de semana, mi vida va a dejar de tener parte de su sentido.
Porque evidentemente yo en mi entorno tengo a gente que me quiere muchísimo y con la que disfruto, pero lo principal soy yo, ¿no? Y qué puedo hacer en mi día a día, ¿no? Cómo disfruto de mi día a día. Para mí eso ya es un sufrimiento. Pero igual en el proceso sanitario, en los casos que registra la ley, eso no es un sufrimiento, porque no se evidencia un sufrimiento físico. Pasa con las demencias. Con una demencia, hasta que la demencia no está muy avanzada, no es una demencia muy deteriorada, no hay un sufrimiento evidente, porque tú pierdes la cabeza, ¿no? En un término coloquial, pero físicamente no hay un deterioro. El profesional que al que solicitas la eutanasia te va a decir que no, porque no hay un sufrimiento. Pero si tú en el documento de instrucciones previas de alguna manera dejas reflejado que en el momento que tú pierdes la capacidad de conocer a tu entorno, a tus familiares, de decidir por ti misma, eso ya te genera muchísimo sufrimiento, igual tenemos que abrir el debate de espera, es que esto para mí sí es sufrimiento, ¿no? Es importantísimo esa parte, sobre todo porque, por lo que hablamos, por eso es tan complejo el tema de la salud mental. Porque evidenciamos que te rompes una pierna, todo el mundo sabe que tienes una pierna rota y hay un proceso para curarte esa pierna rota. Pero cuando tu sufrimiento es interno, emocional, etcétera, etcétera, y en la ELA pasa mucho. Claro, es que por eso decía yo, mi padre no tenía dolores. Claro. Mi padre no le dolían los brazos, a mi padre no le dolía, a mi padre lo dejabas en la camina, echadín allí al pobre y le dabas tal, y él no tenía dolores. A mi padre le dolía la cabeza. Y ya es bastante, o sea, ya... Claro, dices tú, no se ve, yo no te veo que estés sufriendo, no te veo... Pero mi padre lloraba todos los días, mi padre estaba triste, claro, se quería morir, es que además lo verbalizaba, me quiero morir, pero digo, coño, si no te duele nada, papá, si no tienes dolores. Claro. Porque recuerdo, nunca se me olvida esa frase, cuando le diagnosticaron la ELA, bueno, primero lloró mucho pero luego como que se vino arriba, ¿no? Todavía andaba, solamente tenía una manina y el pobre que no le funcionaba bien. Y le hicieron una entrevista, creo que fue en la Boda Vilés, no me acuerdo. Y yo estaba presente en esa entrevista, entonces le decía el entrevistador, le decía, bueno, Dacal, ¿y cómo afrontas esta nueva etapa, ¿no? Con la ELA y tal, no sé qué? Y yo me acuerdo que mi padre decía, bueno, yo mientras que no tenga... dolores, no pasa nada. Dice, bueno, te ves en una silla de ruedas. Bueno, sí, yo si no tengo dolores, a él no le importaba nada, estar en una silla de ruedas. Claro, luego había que verse en la silla de ruedas. Claro. Ahí fue cuando le cambió ya dijo, no, yo no quiero estar en una silla de ruedas. Claro. Es que esto no es mi vida. O sea, dejo de ser yo cuando no tengo la libertad para decidir qué hacer de verdad con mi vida. Y habrá para personas que sea... dignísimo y en esa libertad que apelamos cuando hablamos de la ley de eutanasia, ¿no? Del derecho a decidir sobre tu vida, sobre tu cuerpo, es dignísimo que tú quieras acabar tu vida, bueno, pues con una enfermedad que te va deteriorando de una manera tan progresiva como es la ELA y que, bueno, al final con todo el tratamiento médico que hay alrededor se te vaya manteniendo sin un nivel de sufrimiento físico. Pero tiene que estar la otra oportunidad, ¿no? Que es lo que nos permite la ley. Además, en el caso de la ELA sí que es verdad que en el momento que te diagnostican ELA, al poco tiempo tú solicitas, al poco tiempo, entendedme, ¿no? Pero el momento que ya hay un deterioro evidente, solicitas la eutanasia y va a ser muy difícil que se te niegue. ¿Por qué? Porque evidentemente es una enfermedad sin ningún tipo de tratamiento, que no es reversible, que no hay ninguna manera de paliar ese sufrimiento en ese sentido, ¿no? La ELA es un caso evidente de lo necesaria que era la ley, la ELA. O sea, yo creo que es la enfermedad más dura, más compleja y en la que se hace más evidente que precisamente era necesaria esta ley y seguir avanzando en ese sentido. Y tú míralo, por ejemplo, ¿no? Yo veía a mi padre llorar todos los días, claro, vivía conmigo, ¿no? Y yo lo veía llorar entonces yo llamaba, digo, tenéis que darle algo a mi padre no se puede pasar los días llorando, porque es que esto es ya para él, porque yo puedo cerrar en un momento de la habitación y no lo veo, pero él no puede ser. Claro, ¿qué pasa? Que ahí entran, empiezan a darle medicación para tenerlo más tranquilo, más ido, no sé cómo decirlo, pero yo luego veía que no lloraba, entonces mi preocupación era, Dios, ahora no llora, pero no llora ¿por qué? Porque le han dormido sus sentimientos, porque tampoco lo quiero ver así, claro. ¿Me entiendes? Sí, era claro. como, no te quiero ver llorar, pero medicado y para allá tampoco te quiero. Era complejísimo. Es muy complejo, sí.
Bueno, en casos de enfermedades graves e incurables, como nos comentabais ahora, el proceso de eutanasia parece más claro. Sin embargo, ¿consideráis que una persona con una enfermedad crónica o que sufre de una discapacidad debería de tener las mismas opciones? Claro, depende al final del sufrimiento de lo que estábamos hablando, ¿no? Yo creo que todas las personas deberían tener el derecho a decidir irse de este mundo cuando lo consideran. Sí. Si no es una cuestión de una catarsis personal momentánea que puede pasar, evidentemente, ¿no? Claro, para mí ese es el debate, ¿no? Y es un debate, insisto, complejísimo. Fijaros, en una eutanasia que fue bastante controvertida en Navarra, yo creo que fue por el diagnóstico de una fibromialgia, ¿no? La fibromialgia es una enfermedad crónica que genera un sufrimiento, depende del nivel que tengas, el nivel en que esté la enfermedad, ¿no? El sufrimiento que tengas, pues genera pues dolores, cansancio, fatiga crónica, Una enfermedad que, y por eso digo que es complejo, que hasta hace unos años ni siquiera se diagnosticaba porque era una cosa de mujeres, ¿no? Estamos hablando que el 90%, eso, ¿no? El sufrimiento el 90% del diagnóstico es en mujeres y ni siquiera se hablaba ni se había estudiado profundamente sobre esta enfermedad y demás, ¿no? Y se aplicó. ¿Por qué? Porque generaba un sufrimiento, ¿no? Porque cumplía estos parámetros de la ley. Pero es complejo precisamente por eso, porque hablamos ya de enfermedades crónicas que, bueno, hasta no hace tanto no tenían un estatus de ni siquiera enfermedad. Yo creo que ese es el camino. Una discapacidad, bueno, pues una discapacidad en sí misma no tiene por qué ser uno de los requisitos para evidentemente para solicitar una eutanasia. Al final, ¿de dónde proviene esa enfermedad? ¿Qué sufrimiento te genera? Insisto, yo creo que aquí la voluntad de la persona y lo que para él o para ella signifique ese nivel de sufrimiento es lo fundamental. Insisto, la ley es súper clara, recoge cuáles son los criterios a los que te tienes que cumplir, ¿no? Entonces, esto de somos autónomas para decidir sobre nuestra vida, nuestro cuerpo y el final de esta es un debate para más adelante, no es para ahora, ¿no? Porque ahora, bueno, pues al final lo que tenemos es una norma que es una buena norma, muy garantista y que, bueno, al final sí que te deja muy claro cuáles son los puntos, ¿no?, en los que puedes acogerte o cuáles no. Veníamos a abrir un poco también el melón que comentabas tú antes, que es las enfermedades mentales y las depresiones. Y ¿qué piensas sobre el acceso a la eutanasia para estas personas? Porque al final también el sufrimiento, como tú dices, lo pueden valorar ellas mismas, el sufrimiento que están teniendo. ¿Debería ser igual el acceso a la eutanasia? Yo creo que debería ser exactamente igual. Evidentemente, hablamos de cuando lo recoge voy a hablar en términos de la ley porque si fuera por mí ya os expliqué, ¿no?, que serían otros parámetros, pero en cuanto lo recoge la ley, sí. ¿Qué pasa? Volvemos a lo mismo, lo que hablábamos antes, ¿no? Las enfermedades, todo tipo de enfermedades relacionadas con la salud mental no solo son complejas, sino son tabú, ¿no? Entonces todo el mundo cree que tú cuando tienes una depresión, todo el mundo cree que es curable y que no estás poniendo lo suficiente de tu parte y que no vas a tratamiento suficiente y que hay otro profesional que te pueda ayudar. ¿Eso pasa? No sé. No sé si en el 100% de los casos, pero me atrevería a decir en un porcentaje muy alto. Aquí que me lo discutan los profesionales de la rama, ¿no? Pero yo creo que eso es un problema. Pero hay enfermedades de salud mental que no son curables y que generan un sufrimiento complejísimo a la persona y que están sometidas a un tratamiento que de alguna manera aminora sus propias capacidades durante toda la vida. Es esto. Habrá personas que decidan que esa es su vida y que fantástico y ningún problema, pero igual hay otras personas que no quieren vivir así. Y eso es una enfermedad que genera un sufrimiento. No sé cuál es el debate. El problema que hay es que no estamos preparadas porque, insisto, es que la salud mental es un melón que acabamos de abrir ahora, hace 3 días. O sea, verbalizar que hayas tenido un problema de salud mental es un estigma absoluto. Ostras, bueno, pues yo creo que avanzaremos en ese sentido. La ley recoge que los problemas de las enfermedades de salud mental, pero insisto, ¿no? Bueno, al final está recogido con esos parámetros que tiene que cumplir cualquier otra enfermedad, ¿no? Al final es una enfermedad como otra cualquiera. Pero bueno, yo sí, lo que sí que creo es que tenemos que avanzar hacia ahí. Y mira, un ejemplo que salió en prensa hace unos años, ¿no? Una mujer en Francia solicitaba la eutanasia porque había sido víctima de violación durante
no sé, 13 años, 15 años de manera continuada, de siendo una menor hasta adolescente o hasta muy joven, no sé si había sido por su padre o un miembro de la familia. Eso le había generado una depresión tan sumamente grande que había intentado suicidarse varias veces y lo único que solicitaba era la eutanasia. Había pasado por 150.000 tratamientos psiquiátricos y psicológicos y ninguno había resultado satisfactorio y los propios profesionales de psiquiatría decían no hay manera de solucionar esta herida tan sumamente grande que quedó en esta persona, ¿no? Y esa mujer lo único que quería era morirse porque eso le generaba ese nivel de sufrimiento. Volvemos al sufrimiento. ¿Quién tiene que determinar el sufrimiento? Entiendo que la ley lo tiene que recoger porque es así, ¿no? Porque la norma normativiza y hace una relación de tipos de sufrimiento y de cuestiones claras para que sea todo muy garantista y muy legal. Pero insisto, los problemas de salud mental es que ni siquiera somos capaces de verbalizar que tenemos un problema de salud mental, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está el debate. Poco a poco. Sí, poco a poco. Bueno, hay pacientes que tienen depresión severa. ¿Consideráis que estas personas tienen derecho a la eutanasia? Y en caso de tenerlo, ¿creéis que existen riesgos éticos y médicos que deberían de evaluarse con una mayor profundidad? Pregunta. ¿Quieres contestar Pues es algo? para ti. Para las dos, pero para las vamos. Bueno, un poco lo que os decía ahora, ¿no? Claro, y no sé, yo podría poner algún ejemplo de eso, ¿no? De una depresión crónica que genera eso, muchísimo sufrimiento. Bueno, ¿el tratamiento llega a solucionar la vida a esa persona? Insisto, vamos a ponernos en ese planteamiento. No llega. O sea, vamos a cuestionarnos. ¿Qué preferimos? ¿Que la vida ante todo? O sea, la vida es absolutamente sagrada en los términos en los que alguien consideró que la vida sea sagrada, ¿no? El otro día, en una reunión con amigas, dije, mi vida por sí misma no vale nada. Mi vida no vale nada, pero ni la mía ni la de ningún ser humano. Mi vida le da valor el entorno que tengo, el nivel de realización que tengo en mi vida, la gente a la que quiero, Las emociones. claro, lo que siento Sí. por los demás, pues eso, ¿no? Cuando me calzo las botas y voy al monte. Si el sufrimiento que tengo me genera no poder disfrutar de todo eso con libertad, ¿merece la pena estar aquí? A mí no. Evidentemente esto es una respuesta que tiene que contestar cada una de nosotras, ¿no? Porque al final morir con dignidad tiene tantos finales como personas existimos en el mundo. O sea, cada una tendremos un final de vida con dignidad, de acuerdo a nuestros principios, a cómo nos relacionamos con la vida, a cuáles son nuestras creencias. Si es que para mí una persona que quiera llegar hasta el final de su vida o que para una depresión, para sí misma, una depresión crónica, no sea imposibilitante para llevar una vida de acuerdo con sus directrices, fantástico. Jolín, qué bien que puedas decidir que esto sea así, ¿no? Claro, pero es lo que decías tú antes. La eutanasia de la palabra es también libertad. Sí. Y libertad de decidir cada uno hasta dónde quiere llegar con su vida. Es que nadie puede decidir por mí hasta dónde quiero llegar yo con la mía. Y si no tengo la eutanasia, quizás tenga otros métodos. Claro, hasta ahora estaba pasando eso en España. Claro. Y en otros países, ¿no? Y sigue sucediendo, porque evidentemente hay casos donde Que la la eutanasia eutanasia no no llega. llega. Y la gente sigue haciéndolo, porque la gente que se quiere morir, porque tiene un sufrimiento determinado en su vida, lo hace. Y busca las fórmulas, los métodos, a veces sí. muy complicados y además Sí. con consecuencias después. Nefastas, sí. ¿no? Pero porque la gente que se quiere morir, y eso no va a haber ningún Claro. muro que lo impida, ¿no? Claro. Te digo por eso. Mi padre, además estoy fija, si se hubiera podido levantar de la cama, se Claro, hubiera claro. tirado por la ventana. Claro, claro. Pero es que yo lo haría. O sea, esto Claro. queda aquí grabado, ¿no? Pues yo lo haré. No, si y en, yo. en algún No, momento no, mi y vida yo. no tiene sentido porque mi nivel de sufrimiento es tan grande, es que lo haré. Si la Claro. eutanasia no recoge mi caso, ¿no? Lo haré. Y no pasará nada. Habré decidido cómo ha sido mi vida, dentro de lo que el sistema en el que vivo me permite que sea mi vida, y cómo será el final de esta en el caso de que eso tenga que llegar. Nos gustaría tocar un tema ahora, un tema que es más bien, pues, cómo viven los familiares o el impacto emocional que supone también para los familiares la decisión. ¿Nos podías contar, Cheti, un poco cómo la familia gestionó la decisión que tomó tu padre? ¿O cuál considerarías que debería ser el límite de participación de los familiares en la decisión?
no, la decisión no hay ningún límite de familiares. La decisión es de la persona, fue de mi padre. Y se vive pues todo muy triste, todo, pero ya no por la eutanasia, sino desde el momento en que te enteras que tienes una enfermedad que te deriva a la muerte, que es tan dura como la ELA, la eutanasia al final es casi un alivio para esa persona. Si es que es un alivio. Es que no lo veíamos como algo, Dios, mi padre quiere solicitar la... No. Ya, papá. O sea, cuando primero la solicitemos, primero vamos a acabar con todo esto. Porque mi padre estaba sufriendo. Y ya te digo, no tenía dolores. Ya, era sufrimiento mental. Era su cabeza. Y la cabeza es la que lo puede todo. Claro, al final no sabes cuándo no vas a poder caminar, cuándo no vas a poder... Tienes la enfermedad y ya está. Claro, y volvemos a lo mismo. Mi padre era una persona muy activa, deportista, vivía solo porque estaban divorciados mis padres, entonces él tenía una calidad de vida estupenda, salía, iba de vacaciones, corría, pum. Y verse en casa de una hija, en una habitación que de repente se le hizo para él, porque fue todo como muy rápido, de tener que comprarse ya los playeros con los velcros porque ya su manita ya no podía atarse los cordones, de llegar a una carrera porque él corrió todavía con el problema de la mano y tuvimos que ayudarle a ponerse los pantalones, a quitárselos. Allá de repente, me acuerdo que lo llevamos de camping porque él quiso ir de camping. Lo que lloraba mi padre porque iba por la piscina, lo llevaba yo de la manina dando un paseo para que caminara un poco y la gente como le decía, venga de acá, al ánimo, y se ponía a llorar. Bueno, sabemos que la eutanasia tiene un impacto no solo en el paciente, sino también en los familiares. Entonces, Noelia, ¿se te apetece contarnos qué opinas tú sobre la importancia que pueda tener el apoyo psicológico en el paciente y los familiares en estos casos? Sí, yo, a ver, lo que creo es que tiene que haber un acompañamiento, ¿no? Al final, el sufrimiento lo genera incertidumbre. La incertidumbre, no saber qué va a pasar, cómo va a ser el proceso, cómo va a ser ese final, si va a haber, en qué consiste la propia práctica de la eutanasia, ¿no? Eso es lo que más sufrimiento genera. Yo creo que en la vida es la incertidumbre, ¿no? Que evidentemente tenemos que vivir con incertidumbre porque no podemos tener certezas ante todo, pero en este caso de este tipo de cuestiones como es la enfermedad y el proceso final, el tener un apoyo psicológico, desde luego, social, ¿no? Como trabajadora social que voy a defender, ¿no? Tener ese acompañamiento es fundamental. Es fundamental porque al final lo que decimos, ¿no? Un montón de trámites burocráticos, de respuestas que no sabes quién te puede dar, etcétera, etcétera, es lo que te van a generar un alivio para que todo eso sea más fácil, porque al final las personas técnicas que acompañamos en el proceso final de vida, lo que tenemos que hacer es que el camino sea mucho más seguro, más sencillo, ¿no? Y más fácil para que las personas que están viviendo este proceso, tanto la persona que solicita la eutanasia como su entorno familiar, solo tengan que pensar en eso, en cómo va a ser ese final, ¿no? En que todo está bien, en que no hay un sufrimiento asociado a tener que ir a registrar un papel en no sé dónde, o sea, todo claro que es necesario. Y luego, por lo que decía antes, ¿no? Al final, hablar de la muerte, de nuestra propia muerte, la muerte de nuestros seres queridos es complicadísimo porque nadie quiere que su familia fallezca, que tu padre, que tu madre, que tus hijos... y yo no me quiero morir, yo soy un amante de la vida, pero también como amante de la vida que soy, sé cuándo mi vida dejará de tener sentido, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, por eso se necesita un acompañamiento a la hora de enfrentarnos a este tipo de procesos. Cheti, ¿tú tuviste apoyo en el proceso? Bueno, nosotros estábamos apuntados a la asociación de ELA de Gijón, que la lleva María José, que es... Sí. Entonces tengo que decir que mi padre tenía logopeda por asociación, mi padre tenía fisio por asociación, teníamos psicólogos por asociación, pero mi padre no quería ver al psicólogo. Eso fue otra guerra que yo tuve ahí. Entonces venía a verme a mí.
Y siempre decía, bueno, cuando estés preparado tu padre, pues entro un rato y charlo un rato con él. Y yo decía, es que no quiere, nunca le gustaron los psicólogos, él es muy anegado a tal. Y me acuerdo que mi padre siempre me decía yo, papá, deja que hable, que entre un poco en la habitación, chico, que el psicólogo no te va a decir nada raro ni nada, es una conversación incluso de, si quieres, de amigos, háblale de tu deporte, de lo que hacías, no hace falta que... Y entonces me acuerdo que mi padre me decía, ¿el psicólogo va a hacer que pueda subir al Gorfolí? Y decía yo, no, papá, no va a poder hacer que subas ¿El psicólogo va a poder hacer que me vaya a tomar unos vinos el tal? Y yo, no, papá, no va a poder hacer que vayas a tomar unos vinos. Y decía, bueno, pues entonces que vaya a tomar por culo. Bueno, será el mismo psicólogo que nos atendía a nosotros Sí, con mi madre. Era un chico majísimo. Sí. Pero bueno, venía a verme a mí. Que a mí sí me, que es muy necesario. A mí sí me hacía mucha falta. Claro que sí. Mucha. Porque yo peleé mucho con mi padre. Que a veces decía yo, Cheti, no seas tan dura con él. Pero es que me lo llevaba el cuerpo. Yo quería que comiera, quería que... Claro, el proceso de acompañamiento de familiares es complejísimo por eso, porque al final si no tienes profesionales que te acompañen en el proceso y lo tienen que asumir la familia, en enfermedades tan sumamente duras, incluso el propio vínculo de amor que existe con esa persona se puede ver deteriorado, porque de manera inconsciente, porque al final es una batalla, es que el ánimo de la persona que tiene la enfermedad a veces no es el mejor, te tienes que pelear con ella, tú tienes ya un sufrimiento, ¿no? Por eso es tan importante, por ejemplo, la ley ELA, que ahora recoge no solo para enfermedades como la ELA, sino lo que se hizo se extendió a otro tipo de enfermedades que pueden generar este nivel de sufrimiento, por eso, ¿no? Porque al final, insisto, se puede llegar incluso a deteriorar la relación personal, ¿no? Porque los cuidados del cuidador, todo esto que se habla tanto, sí. ¿no? Además, bueno, mi padre y yo éramos el de la noche, o sea, yo soy de izquierdas y él era del tal, y entonces a veces cenando y comiendo, cuando él hablaba, porque luego ya el pobre pues dejó ya de tal, y aún estando enfermo yo me enfrentaba, teníamos unos debates... Es que hasta el fin, aquí hasta la... Sí. Como tiene que ser. Era increíble. Finalmente, para cerrar esta conversación, ¿hay algún mensaje o reflexión que les gustaría compartir, algo que consideráis esencial sobre la eutanasia y que aún no hayamos abordado? Bueno, yo creo que un poco lo que nos derivó un poco la conversación en este rato, ¿no? Hablar de ello, fundamental, comentarlo, llegar a casa y decirle a nuestros padres, a nuestras hermanas, yo es que si mi vida es esta y lo que me llega este proceso de enfermedad o me sucede esto, yo creo que el final de mi vida sea esta, ¿no? Hay que hablarlo, hay que normalizarlo y que eutanasia significa libertad, sin ningún tipo de duda, ¿no? Agradeceros este ratín de conversación que además me presta, porque con mis labores actuales de esto hablo menos, cada vez que tengo la oportunidad, pues siempre esto de recordar quién soy y de lo que sé también me gusta mucho, así que muchísimas gracias. Y yo también, me ha prestado mucho, la verdad, sí. Bueno, pues muchas gracias a ambas por compartir vuestras experiencias y pensamientos con nosotros, y esperemos que esta conversación ayude a abrir más el diálogo sobre la eutanasia, fomentando una comprensión más profunda y respetuosa sobre este derecho. Así es, muchas gracias a ambas por venir a pasar el rato con nosotros, por charlar y contarnos vuestras experiencias y conocimientos, y esperemos que la sociedad tenga un mejor entendimiento de lo que es la eutanasia, y os esperamos en el siguiente episodio de Igualdad, el podcast de lo que sí importa. Gracias a vosotros. Gracias.